Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Saludos a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Recordando la semana pasada estuvimos hablando sobre bioética, todo lo de la maleficencia y beneficencia, y algunos de ustedes cuando me los he encontrado durante la semana me han hablado de esto y me hace muy feliz el saber que las cosas que estamos hablando aquí están funcionando en ustedes, que quedan en ese pensamiento y sobre todo que podamos ponerlo en práctica. Y como también saben, pues este programa queda grabado aquí para que lo puedan seguir disfrutando y compartiendo con otras personas luego de que terminemos. Así que, sin más, vamos a comenzar en este momento con un programa sobre prevención del suicidio, así que no se despeguen que ya comenzamos. Bueno, y así como les dije, el día de hoy estamos aquí hablando sobre, o vamos a comenzar a hablar, mejor dicho, doctor, sobre la prevención del suicidio, entendiendo que efectivamente hoy no es el día, como bien me decía el doctor, pero que viene pronto. Y lo importante es que nosotros podamos tener esa comunicación desde ya para que podamos hacer prevención con todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias, Ángela. Gracias por esta invitación y de la oportunidad para compartir con nuestro público una información valiosa en relación a prevención del suicidio. Recordando que los días 10 de septiembre de cada año es el día que dedicamos en Panamá y en el mundo a la prevención del suicidio. Perfecto. Bueno, y en realidad es súper importante que nosotros podamos tener esto, porque tal vez uno lo habla para el mismo día y todo el mundo lo recuerda en septiembre, porque se hacen diferentes actividades, pero es un tema que en Panamá, pues todos los días nosotros deberíamos tener esta visibilización del tema. Y bueno, quería preguntarle, ¿cómo llega una persona en algún momento a pensar en el suicidio? ¿Podemos saber esta información? Definitivamente que el proceso es bastante complejo y a muchas personas les gustaría simplificarlo para decir que solamente fue una reacción a consecuencia de un evento en particular. Okay. Y normalmente no funciona así, sino que es un proceso que va gradualmente evolucionando desde lo que podría llamarse al principio una especie de coqueteo con la muerte, Okay. para luego pensar en una posibilidad y un deseo de morir, que luego se le va a agregar un plan de cómo provocar la propia muerte, y luego se pueden agregar intentos de acabar la vida con diferentes métodos, hasta que puede llegar el desenlace fatal en el que uno de estos métodos funcionó y la persona perdió la vida por suicidio. Ok. Mientras esto ocurre, deben haber algunas señales. Tal vez no todos los casos van a ser iguales, pero pueden haber algunas señales particulares que nosotros podamos como ir viendo que la persona nos está dando pistas. Es correcto. Es muy importante prestarle atención al comportamiento de las personas y a su vida emocional, cómo interactúan con la gente que habitualmente lo hacen, con su familia, con compañeros, con amigos, con vecinos. Entonces vamos a ver la posibilidad de encontrar a una persona que cambia drásticamente su manera de interaccionar. Puede ser con aislarse o puede ser con hacer verbalizaciones que no solamente van a ser me quiero morir. Una verbalización común puede ser no se olviden de mí, o el día que yo no esté acuérdense de tal cosa, o utilizar las redes sociales para dejar una nota o un mensaje de despedida, ¿sí? No me van a ver más, o cuando yo no esté hagan tal cosa, o cuando las personas también han atesorado por mucho tiempo algo y luego empiezan a regalarlo o a deshacerse de eso. Okay. Son cosas que pueden ir alertando que algo no está bien. Igual que cuando existe algún tipo de trastorno mental, particularmente cuando se tratan de trastornos como la depresión, la ansiedad o la enfermedad bipolar. Entonces, a esto
No son las únicas causas, pero son causas bastante comunes de que las personas procedan en contra de su propia vida. Si yo me doy cuenta y voy viendo tal vez no solo una de estas, sino varias alertas como en una persona, ¿qué debería hacer yo? Porque a veces uno piensa, mejor no me meto porque no lo sé, pero ¿cómo podría yo actuar para darle algún apoyo o hacer un tipo de prevención? Creo que basándonos en lo que planteaba hace un momento de observar un cambio en el comportamiento o en la forma de relacionarse de ese ser humano, podría uno hablar con la persona y decirle, he notado que últimamente estás diferente de esta u otra manera y me gustaría saber si está ocurriendo algo que quisieras hablar. Ok. Y yo estoy aquí para escucharte y si te puedo ayudar lo voy a hacer con mucho gusto. Perfecto, o sea que nosotros pudiéramos ayudar a estas personas, pero es importante que estemos vigilantes, ¿no? De alguna forma. Sí, es estar pendiente de lo que mencionaba, prestarle atención a la gente, proponerse estar a disposición, pero que esto sea genuino. No puede ser algo que se hace por salir del paso o por, digamos, por cumplir un compromiso. Claro. No, es simple y llanamente que realmente hay un interés genuino en el bienestar de otro ser humano al que he tratado anteriormente o con el cual me relaciono con cierta regularidad. Ok. De hecho, hace algunos días me decía un joven que había visto o que se ha dado cuenta que las imágenes que postea otro en su WhatsApp, todas son como muy melancólicas, muy de tristeza, y que en algún momento que él lo había visto, pero no se había dado cuenta como realmente que esto estaba ocurriendo, hasta que él pone una imagen en su perfil sobre la vida, sobre la alegría de la vida o algo por el estilo, y esta otra persona escribe muchos mensajes y después los elimina todos. En un caso como este, en donde solo nos dejamos, o estamos solo viendo estas imágenes en el celular, tal vez no tenemos nada concreto, no conocemos tanto a la persona, ¿sería bueno abordar la situación o sería mejor evitar abrir algo que no sabemos? Miren, realmente no existe una receta que se aplique a todos los casos, porque no es lo mismo que sea una persona a quien conozco en persona y no es solamente un seguidor de redes sociales, que cuando las redes sociales son abiertas al público, mucha gente que tú nunca has conocido y probablemente nunca vas a conocer puede seguirte. Y en ese caso es como más difícil, porque estamos hablando de algo que debería traducir que realmente me interesas. Claro. Y que la persona que va a recibir ese mensaje de que me interesas, lo va a validar o va a verlo como real y genuino en virtud de que sí hay un trato previo. Okay. Yo creo que en el mundo en el que vivimos, donde hay tantas situaciones, a la gente le cuesta pensar que un perfecto desconocido realmente se interese por uno. Y no quiere decir que no pase, a veces sí que pasa, pero la gente no lo tiende a tomar como tan real que alguien que yo nunca he visto y con quien nunca he hablado en persona esté ahora interesado en mi bienestar. Eso como que a la gente le despierta cierta desconfianza. Tal vez una de las cosas que surgen ahí es que a uno le da miedo preguntar y que esto genere como ese pensamiento en la persona si no lo tenía. ¿Esto puede ocurrir, que uno le dé como la idea o algo así a la persona? Ese es uno de los más grandes mitos que rodean la conducta suicida. Cuando la gente dice, mejor no pregunto porque si le pregunto le doy ideas. Eso no funciona de esa manera. La evidencia ha demostrado que cuando una persona realmente está considerando el suicidio, hablar del tema como que le sirve para descargar un poco toda la emoción acumulada al respecto y le ayuda a explorar otras opciones de resolver su problema que no sean acabando su vida. Por eso es tan importante que siempre haya la oportunidad de hablar esto, pero tiene que ser hablarlo con respeto, con empatía y en un contexto en donde la situación se prestó para eso. No se trata que ahora vamos a decirle a todas las personas que conocemos, tú has pensado en quitarte la vida o estás pensando en el suicidio. Sería completamente absurdo hacerlo de esa manera. Pero si vemos las señales que hemos comentado, si notamos muy diferente a la persona que ya conocíamos de antes, esta puede ser una pregunta muy válida. Y no dejen de hacerla pensando que van a poner ideas en la mente de la otra persona. Eso sería lamentable no hacerlo.
se pierde una oportunidad que la persona desahogue, una oportunidad de ayuda, y simple y llanamente por algo que sabemos que no ocurre. Estamos hablando ahorita mismo de los casos en donde nos damos cuenta de estas señales. Pero si alguien me dice, oye Ángela, he estado pensando en quitarme la vida o algo por el estilo, porque a veces cuando uno le dicen esas cosas uno puede quedarse en shock. Es correcto. Allí sería interesante, primero, no salir con las frases comunes de la gente. Frases comunes como, por ejemplo, ¿cómo se te ocurre? No digas eso, cállate la boca, o que Dios te va a castigar, o mira que eso, estás loco. Las expresiones comunes de nuestra población frente a a una declaración así, en vez de ayudar, empeoran la situación. Sí. Entonces, en ese momento, si la persona lo dice, sería un momento para acercarse y demostrar algo que se llama escucha activa. Quiere decir que tengo toda mi disposición mental y corporal en prestarle atención a la persona y escuchar lo que sea que quiera contar, y tal vez explorar si quieres hablar al respecto. ¿Por qué? Cuéntame más, ¿por qué lo estás considerando? Y aprovechar la oportunidad para decir que puede valer perfectamente. Mira, frente a lo que tú me estás diciendo, que me parece muy importante, yo no siento que tengo las herramientas para poderte resolver o ayudar, pero sí sé que si tú hablas esto con un profesional o con una persona que tenga otro tipo de entrenamientos, tú vas a poder ver otras posibilidades diferentes. A mí me dolería muchísimo que tú murieras por algo que tú mismo o misma hiciste. Entonces, me parece que una persona que escucha esa declaración puede ser un gran puente para conectar a esta persona con un servicio de salud mental o con un servicio de salud que activa entonces una serie de acciones para evaluar a la persona y para proteger su vida. Ok, perfecto. Esa información valiosa, si alguno de ustedes en algún momento... Digo, nadie quiere pasar por este tipo de situaciones, a veces uno no sabe realmente qué hacer, pero aquí le acaban de dar algunas recomendaciones importantes si se diera el caso. Siempre es bueno estar preparado para cualquier situación, porque de verdad que uno nunca sabe y esto nadie está exento, ¿no? Tampoco. Es correcto. Usted nos hablaba hace un momento depresión, bipolaridad y de algunas otras cosas que pueden tener como más personas que pueden tener más predisposición que otras, pero ¿qué relación tienen estos trastornos con el suicidio? Bueno, los trastornos mentales, de hecho, hay alguna información que plantea que la mayor parte de la gente que muere por suicidio tenía un trastorno mental de base, que pueden ser muy variados, como mencioné. Sin embargo, yo diría que los miremos como un factor de riesgo adicional para las personas. Porque voy a explicar algo. Hay mucha gente con depresión en el mundo. La depresión es uno de los trastornos mentales más comunes. Sin embargo, no todas las personas que tienen depresión intentan suicidarse. El tener depresión es solamente un factor de riesgo adicional para considerar el riesgo de suicidio. Y allí tendríamos que ver que los factores de riesgo son muy variados y que tienen que ver con diagnósticos recientes de enfermedades muy serias, con dolores crónicos, con enfermedades incapacitantes o deformantes, con el consumo de cualquier tipo de droga legal o ilegal, con experiencias traumáticas, el maltrato, el abuso, las violaciones. Este tipo de situaciones vividas pueden volverse un factor de riesgo adicional. El aislamiento, la falta de acceso a servicios de salud mental, el tener poco apoyo social porque es una persona muy solitaria, el tener problemas en el núcleo íntimo de su relación, que podría ser su pareja o sus padres, entonces, o sus hermanos, la familia finalmente, el no tener una red de apoyo que se tenga claridad de ella en ese entorno inicial de apoyo que todos necesitamos, el primario de apoyo. Esto es una de las cosas que puede también contribuir. Entonces, la lista de factores de riesgo realmente es importante y solo he mencionado algunos que podríamos decir son muy frecuentes, pero puede haber muchos más. Afortunadamente, así como hay estos factores de riesgo, también existen factores de protección, que son los de nuestra salud mental en general. El mantener una conexión social, el no usar drogas, el tener una vida saludable en general, hacer actividad física, el revisarse periódicamente con su médico, el tener
capacidad de gestionar emocionalmente las cosas que le van ocurriendo. Claro. Todas esas son cosas que pueden ayudar a proteger la salud mental y asimismo proteger de la posibilidad de una conducta suicida. Ok. Hemos hablado de que alguien me lo diga, pero si me lo dice mi hijo, mi mamá, sería lo mismo. Porque imagínense un vínculo tan directo como un hijo o una madre o un padre, debe ser también bastante complicado. Sí, pero aplicarían básicamente las mismas cosas. Lo escucho y sobre todo a los padres y sobre todo a padres de niños y adolescentes. Nunca partan con ustedes decidir que se trata de una manipulación. Permitan que sea un profesional quien evalúe el riesgo que realmente tiene esa criatura para que se tomen las medidas que sean correctas y no tengamos que lamentar una muerte que pudimos evitar. Entonces, para los padres que muchas veces nos comentan en la clínica, no, eso son tonterías y eso es manipulación porque no le di un permiso por tal cosa, les diría, el riesgo hay que evaluarlo y si el riesgo existe, es un riesgo moderado a severo, evidentemente hay que hacer intervenciones muy importantes y que no puede esto quedar solamente como una manipulación. El objetivo que todos pretendemos es que no se pierda una vida por un motivo que se pudo haber prevenido. Entonces, lo de la manipulación, que es una percepción muy común, hay que irlo poniendo como a un lado. Entonces, buscar nuevamente cómo conectar a esta persona con un profesional que evalúe la situación, que evalúe el riesgo y que pueda al final proponer qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Ok, perfecto. Y hablando de los profesionales, ¿dónde llevo yo, bueno, si soy yo mismo, dónde puedo acudir? O si tengo algún conocido, ¿dónde deberían acudir en Panamá? ¿Existe algún lugar, profesionales de la salud mental, que nosotros podamos ir para que nos ayuden en este proceso? La recomendación que yo siempre hago es pensar que la persona entre en contacto con un servicio de salud sin apellido, cualquier servicio de salud. Quiere decir, voy a una instalación de salud pública o privada, centro de salud, policlínica, urgencias de hospital, cualquiera de ellas. Una vez que la persona entra en contacto con el servicio de salud, si allí hay profesionales de salud mental, se les va a comunicar de inmediato para que puedan intervenir en la situación evaluando el riesgo y proponiendo acciones a seguir. Si no existiera en esa instalación un equipo de salud mental, se van a tomar las primeras medidas de evaluación y se le va a dar la referencia a la instalación a donde sí haya un equipo de salud mental. Pero quiero plantear también que además de los profesionales de la salud, que evidentemente tenemos, vamos a decir, la máxima formación en salud mental para poder intervenir, hay muchos otros actores que tienen un rol fundamental, sobre todo en esos primeros momentos de contacto. ¿A quiénes me refiero? A los profesores, consejeros, orientadores de las escuelas, a los líderes religiosos, el sacerdote, el pastor, donde la persona habitualmente acude. Y así, una persona de confianza, puede ser nuevamente también papá o mamá, que le estoy contando lo que estoy viviendo, y esa persona, aparte de escucharme, que es lo número uno, luego debe ayudarme a entrar en contacto con alguien que me pueda dar una mejor evaluación de la situación, porque no necesariamente se tiene que hacer. Y sobre todo acompañar mucho. No es cuestión de que, sí, yo vengo dentro de 2 días para ver cómo te consigo una cita, porque en esos 2 días puede pasar algo. Sí. Es acompañar a la persona, verificar que en el entorno no tenga nada realmente peligroso y sobre todo eso, y advertir a otros que estén cercanos también. Mira, esta persona está en riesgo, no la dejen sola hasta que la logremos llevar o conducirla directamente a una instalación de salud. Ok, perfecto. ¿Hay ideaciones pasivas y activas o existe una sola ideación? Si me preguntas, a mí no me gusta ponerle apellidos a la ideación. Ok. Si una persona en su mente reconoce que hay ideas de no querer seguir viviendo y de hacer algo contra la propia vida para ponerle fin, ya eso es ideación suicida. Luego, ¿cómo llevaría a cabo algo para ponerle fin a la vida? Ya sería como un paso adelante y que va a variar obviamente de una persona a otra. Ok, importante entonces. Recuerden que este programa queda aquí para que ustedes lo puedan volver a ver
o lo puedan compartir con alguna persona que usted conozca. Hemos hablado de diferentes actores, doctores, profesores, consejeros, líderes religiosos. A todos nos debe importar este tema. Es un tema importante, relevante, y que no solamente se trabaja en septiembre, como ya lo dijimos, tenemos que trabajarlo todo el tiempo, porque somos todos humanos, todos estamos aquí, tenemos muchas vulnerabilidades y es importante visibilizarlo. Hablando, hemos hablado de la ideación, pero cuando ya una persona ha hecho un intento, ¿qué debo hacer después? Porque, bueno, en algunos casos lastimosamente las personas pierden la vida, pero en algunos de estos intentos a veces las personas van al hospital, hacen su internación y luego salen. ¿Qué se hace? Lo que toca es darle un seguimiento profesional a ese ser humano. Recordar primero que sí deben ir a un centro de salud, a una instalación de salud. Porque nos hemos encontrado personas que, sí, la vez pasada hizo esto, hace tantos años hizo esto, y todos lo dejamos en la casa porque sabíamos que no iba a pasar nada. No tienen idea cómo cosas aparentemente no peligrosas llegan a ocasionar la muerte de una persona o una complicación grave que deja secuelas permanentes, consecuencias permanentes. De manera tal que sí es importante la atención de urgencia en el momento en que la persona hizo algo, y luego se le va a dar un seguimiento con algún servicio de salud mental, con algún profesional de salud mental que ayude a la persona a tener herramientas diferentes y a ver otras opciones cuando tenga situaciones complicadas a las que parece no encontrarles otra solución. Ok, perfecto. Estos intentos van en algunas edades específicas, se habla de si los hombres o las mujeres tienen más ideación, ¿tenemos algo de eso? A ver, en Panamá y en el mundo se sabe que las mujeres intentan el suicidio con más frecuencia que los hombres. Y se sabe en Panamá y en el mundo que los hombres mueren por suicidio más que las mujeres. Ok. Sin embargo, en cuanto a edades estamos hablando, tenemos que tener claridad en que primero, esto no es exclusivo de un grupo de edad. Okay. Esto es una conducta que puede afectar a un ser humano en cualquier momento de su vida, con la única salvedad que no podemos hablar de suicidio en menores de 8 años. Porque Importante. para que sea suicidio tiene que haber un desarrollo del pensamiento que le ayude a ese ser humano a entender que de la muerte no hay reversibilidad. Y cuando un niño está muy pequeño y mira caricaturas y mira programas de televisión en donde alguien muere y al rato se levanta y sigue adelante, entonces esa idea fantasiosa puede estar en la mente de un menor y si hace algo, nunca imaginó que era definitivo. Okay. Entonces, ese concepto de irreversibilidad de la muerte se adquiere alrededor de los 8 años de edad. Entonces, si planteamos esto de los 8 años hasta los 100 y tantos que una persona pueda vivir, en cualquier momento de la vida puede presentarse una conducta suicida. Se sabe que hay grupos de edad de más riesgo, adolescentes, por todas las características de la adolescencia que implican su impulsividad, sus cambios hormonales, sus dificultades para gestionar sus emociones muy propias de la edad, y luego está el grupo de los adultos mayores que tienen otras características también en donde en la vida del adulto mayor se montan un duelo sobre otro. Se pierden amistades, se pierde salud, se pierden facultades, se pierden habilidades, se pierden tantas cosas que pueden empezarle a hacer a algunos adultos mayores la sensación de que la vida no tiene sentido. Y eso es muy triste, pero a la vez también muy peligroso. No quiere decir que en otros grupos no ocurra, porque sí, en Panamá hay muertes por suicidio en prácticamente todos los grupos de edad. Ok, importantísimo esta información y sobre todo el conocer esto de los niños menores de 8 años y qué importante es que entonces nosotros como padres podamos estar viendo qué ven nuestros hijos, porque también hay algunas cosas que incitan tal vez mucho más a este tipo de conductas que otras. Así que como medida de prevención pues siempre es importante estar ahí en el acompañamiento con los menores, con los más pequeños y vulnerables de nuestras casas. Hablando de todo esto, ahora casi que desde que los niños nacen tienen espacios para revisar redes sociales, para ver internet y todas estas cosas. Se dice que uno no debe mostrar ni en las noticias ni en ningún lugar cuando ha ocurrido un suicidio, porque esto genera que ocurran otros, ¿no? ¿Esto es cierto? ¿Es un mito, una realidad?
Bien, las recomendaciones que hace la Organización Panamericana de la Salud para los medios de comunicación incluyen que nunca se presenten imágenes de una muerte por suicidio, Ok. que nunca se insista en dónde ocurrió ni cómo la muerte por suicidio, y que además no se simplifique el asunto como muchas veces aparecen titulares en diarios y dicen se mató por puntos suspensivos. No voy a repetir esto. Entonces, la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud es que cuando se hace la noticia, se dé la noticia o el hecho de manera sencilla. Ocurrió una muerte por suicidio en un hombre o en una mujer de tal edad. Y que la noticia se acompañe siempre con decir dónde y cómo buscar ayuda. Okay. Eso es el papel de prevención que los medios de comunicación hasta ahora no han explotado y que tienen toda la oportunidad de hacerlo. Y las propuestas de Organización Panamericana de la Salud están colgadas en su página web, así que cualquier persona interesada puede acceder a ella. Además de que desde el Ministerio de Salud, desde años atrás, se han hecho actividades dirigidas a los medios de comunicación para darles este tipo de información. Y recuerdo personalmente haber ido a capacitar a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Panamá para que ellos que se están formando también sepan que hay una forma correcta de hablar sobre el suicidio en los medios de comunicación que contribuye a la prevención del suicidio. Entonces, y obviamente esa forma de hablar del suicidio no es la forma amarillista que muchas veces se utiliza. Por supuesto, y qué importante es también, porque a veces, y ahora está que ya no solo los periodistas son los que montan noticias, hay tantas páginas en tantos espacios y las personas, a veces es complicado, pero la gente como que no piensa antes de escribir y empiezan a escribir quién era, cómo era, qué estaba vestido, cómo no, y eso va generando también un caos, ¿no? A nivel público o a nivel del país. Y entonces es importante que si usted en algún momento está cerca de alguna situación como esta, no lo haga y deje que los profesionales pues sean los que, si se da la situación, que sean los que lo comuniquen. Importantísimo. La verdad es que me he quedado entonces con esto de que si ocurre algo debo ir a atención en salud, sea cual sea, atención en salud. A veces uno piensa que tiene que ir a un especialista en específico, pero es una emergencia. Es una emergencia y como tal hay que atenderla. Y nosotros tenemos una ley de suicidio en Panamá que dice que toda instalación pública y privada debe brindar la atención de urgencia cuando hay una persona en riesgo de suicidio. Aun cuando la persona no tuviera los medios para pagar la atención en un medio privado, por ejemplo. Oh, ok, eso no lo conocía. Entonces, aquí es importante que la gente también conozca sobre los derechos que tienen y que los hagan valer. Ahora, por supuesto, Panamá, que es tan chiquito y que las distancias no son tan grandes, probablemente sea más, digamos, práctico o efectivo, en vez de irse a pelear con un hospital privado que cobra un dineral por la atención, a lo mejor acercarse de una vez a uno de los hospitales públicos, porque finalmente no están tan lejos unos de otros. Pero aquí se habla, por ejemplo, del principio básico en el cual si una persona hace un intento de suicidio grave casi que enfrente de una instalación de salud privada, la instalación de salud privada no puede mirar para otro lado y tiene que socorrer a esa persona para brindar ayuda. Ahora, por otro lado también es importante recordar que no solo salud tiene una responsabilidad. La responsabilidad es de toda la sociedad y los estamentos de seguridad son los primeros también llamados bomberos, policías, para socorrer a personas que puedan estar en la calle en una situación de riesgo de suicidio. Ok, perfecto, perfecto. Mire, eso es importante porque sí, me comentaban unos bomberos hace poco que a ellos también bueno, de hecho un bombero estuvo acá con nosotros, que es psicólogo también, y nos comentaba un poco también, o me comentaba a mí sobre esto y las capacitaciones que se dan, porque son bomberos especializados ya como en otra área. Y a veces uno piensa que no, pero ellos también son los primeros que en ocasiones llegan a estos espacios, ¿no? Y también a esa atención, el año pasado estuve en la compañía 25 dando un taller sobre esto, de cuando llegas, la persona está ahí, y a veces las personas se han quedado con esta situación que ocurrió en Colón, por ejemplo, de un señor que se iba a tirar y llegó una chica y le dijo que Dios lo amaba. Y cómo tú puedes intervenir como parte de la sociedad también en alguna de estas situaciones que a veces no
que son complicadas, que uno tal vez no conoce tanto, pero a veces uno puede hacer mucho con un gesto. Yo siempre recomiendo eso, demostrar un interés genuino en la otra persona, en ese momento no salir con el discurso de que la vida es bella, en ese momento simple y llanamente decirle a la persona, este momento está siendo difícil para ti, pero este momento va a pasar y te puedo acompañar y ayudar para que cuando pase este momento, mires para atrás y digas, afortunadamente no hice lo que había pensado. Y por supuesto, que es lo que la mayoría de la gente hace, que no se acercan a ayudar, pero levantan su celular para grabar y ser los primeros en que tengan una toma de un momento en que un ser humano pierde la vida. Eso me parece una demostración de insensibilidad social muy grande y que además no contribuye a nada. Yo quisiera que todos los que hacen eso de grabar con su celular cada vez que hay una persona en riesgo de suicidio, se imaginaran cómo sería si esa persona que está siendo grabada por cientos de celulares fuera su hijo, fuera su mamá, fuera su pareja. ¿Cómo lo pensarían? ¿Lo harían? ¿Se sentirían a gusto levantando el celular grabando o viendo que le llegaron por todas las redes sociales de Panamá imágenes de un familiar cercano o de alguien muy querido que está en un riesgo de suicidio y nadie ayuda, sino que solamente están grabando o apostando en qué momento se acaba esa vida? Qué triste situación esa. Sí, sí, la verdad es que con el pasar de los meses, días, años, vemos que pasa más. Y en vez de ir como en un retroceso en eso y decir, oye, ¿sabes qué? Hay que cuidar, preservar, lo que hacemos es como ese amarillismo que existe alrededor y el morbo también, ¿no? De poder generar vistas y likes y todas estas cosas en las redes sociales. Vamos a ir a una pausa musical, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema de las redes sociales, que es bastante interesante, y de muchas otras cosas aquí con el doctor Ricardo Gotti, que nos está hablando el día de hoy sobre la prevención del suicidio. Así que no se despeguen, que ya regresamos con más de Sanamente. Tal vez vuelva a caer, tal vez
Bueno, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros y estamos aquí con el doctor Ricardo Gotti. La verdad es que, miren, yo les voy a ser bien sincera, yo no sé si al principio yo lo presenté o no, pero él ya ha estado con nosotros aquí en Sanamente en el primer año. 3 años después, doctor, estar aquí, la verdad es que para mí es un honor que pueda compartir con nosotros y hablarnos de un tema tan importante como lo es el día de hoy que estamos hablando de la prevención del suicidio. ¿Nos puede dar un resumen tal vez de lo que ya hemos hablado por si alguien acaba de conectarse después de la pausa musical? Bueno, hemos hablado entre otras cosas de cómo reconocer cuando una persona tiene un riesgo de suicidio, con algunas señales importantes, cómo escuchar a la persona, cómo brindarle apoyo y compañía, que es algo como básico y fundamental que hace diferencias para salvar vidas. Hemos hablado del rol que tienen las personas que pueden escuchar a alguien que tiene esta situación, personas desde el entorno académico de la escuela, desde el entorno familiar y ya en los entornos espirituales y en los entornos de salud, en donde ya hay una formación un poco mayor para esto. Hemos hablado también de la forma de hablar sobre el suicidio y de el rol de los medios de comunicación para favorecer la prevención del suicidio en cualquier lugar del mundo. Perfecto. Y bueno, ¿qué estrategias de apoyo, de autocuidado se pueden tener también para los que cuidan? Primero hablemos de las estrategias de autocuidado que tienen o deben tener las personas que cuidan de estas personas. A ver, las estrategias de autocuidado deberían ser universales. Quiere decir, para todo el mundo debe ser importante cuidar de sí mismo. Cuidar de sí mismo partiría con una autoobservación. Quiere decir que yo mismo reviso cómo me siento y cómo estoy, porque es la forma en que yo pueda detectar que algo no está funcionando bien conmigo y que pueda ser la razón por la cual me acerque espontáneamente a pedirle ayuda a otra persona. Revisarnos periódicamente, aprender a ponerle nombre a lo que sentimos, algo que le cuesta mucho a mucha gente. Importante. Ponerle un nombre a lo que sentimos, que si se llama tristeza, si se llama rabia, si se llama miedo, son emociones básicas que experimenta todo ser humano y que vale la pena que cada uno sepa en mí cómo se manifiesta cada una de estas emociones. Y sobre todo, si esta parte de las emociones que son de corta duración se transformó en un sentimiento que ya tiene una duración mayor y que va a estarme acompañando por mucho tiempo y que evidentemente no me hace bien estar así. Y no quiero estar así. Pero si yo no me reviso y no sé cómo llamar lo que estoy sintiendo, va a ser más difícil que yo mismo pueda dar la señal de que es hora de buscar ayuda. Llevar una vida saludable que implique un buen descanso de noche, dormir bien, el alimentarse de una manera sana, el practicar actividad física de manera regular, el tener una vida social e interacciones nutritivas con gente que no te haga daño. Importante. Porque no se trata de relacionarnos por relacionarnos, es estar rodeados de gente que nos hacen sentir bien y que se preocupan porque uno esté bien. Claro. Y que no te obligan a hacer cosas ni te presionan a hacer cosas que puedan ir en contra de tu bienestar y tu salud. Creo que esas medidas deberían todo el mundo tenerlas en práctica de manera continua y no esperar a que haya una situación de estas. Pero en particular con quienes están cuidando a alguien en riesgo suicida, yo creo que es importante y fundamental que estas personas hagan lo mejor que puedan hacer de acuerdo a sus capacidades y conocimientos, pero que a la vez entiendan que la vida de los seres humanos no depende exclusivamente de lo que haga otro ser humano. Importante. Entonces, si yo le acompañé, si yo le cuidé, si yo le ayudé para sacar la cita, si yo le seguía las indicaciones al profesional y finalmente la persona insistió en los intentos y murió por suicidio, que la culpa no venga a alojarse en la mente de nadie, porque hice lo que yo podía hacer y lo que yo sabía hacer, y lo hice de buen corazón y lo hice de buena gana, de manera tal que solo reconocer que no somos dioses para gobernar la vida de todo el mundo. De manera tal que eso me parece que no debe perderse de vista ni olvidarse jamás. Claro,
sí he visto a gente con algunos sentimientos de culpa, justo por no haber hecho absolutamente nada, por haber ignorado todas las señales, incluyendo la recomendación del profesional, que le decía, sí hay un riesgo de suicidio, esta persona no debería estar sola, deberían tomarse medidas en casa para que no haya, digamos, medios de producir la muerte de manera rápida o de manera irreversible. Entonces, esto es de lo que la gente necesita oír, porque a veces, sabiendo, la información no la hacen, y si ocurre muerte por suicidio va a haber una sensación de que tuve algo de culpa. Claro. Eso no es sano, pero es más entendible cuando de verdad las personas fueron, en un término técnico, negligentes. Claro. Sabían lo que había que hacer, no cuidaron a la persona, no la acompañaron. Eso es una parte. Y esta otra parte, que es la única que constituye un delito en Panamá, que es el suicidio asistido, que la persona está diciendo que quiere acabar su vida, y en vez de tratar de disuadirla o acompañarla, se le dice, mira, aquí tienes esto para que lo hagas. Ya no lo digas más, hazlo. Eso es un delito en este país y tiene pena en nuestro Código Penal. Entonces, no hagan algo así de ninguna manera, siempre que sea acciones a favor de la vida, claro, no acciones en contra de la vida. Y justamente era una de las preguntas que tenía sobre este suicidio asistido, que ahora se habla bastante. De hecho, estuvimos hablando también desde la bioética, ¿no? Este tipo de cosas, y no sabía yo que en Panamá era penado. Eso está en el Código Penal. Interesante, súper importante. Cuando tenemos niños y ocurre una muerte por suicidio, ¿cómo se debe abordar? Porque algunas personas dicen, no le digamos, porque es complicado, porque le va a dar tristeza. Cuando ocurre en una mamá, en un papá, y el niño todavía es muy pequeño, ¿qué se debe decir? La verdad es que un niño, dependiendo de la edad, es que se le va a dar la información, pero si es un niño muy pequeño, no necesita que se le diga que su papá o su mamá se suicidó. Hay que ir al paso anterior, papá o mamá murió, ¿sí? Okay. Y explicarle, si es muy pequeño, usando los ejemplos del día a día. O sea, si el niño ya ha visto que en casa murió un perrito, un gatito, un pez o una planta, los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, ese ejemplo se les da, que esta persona ya no la vas a ver más así como la veías de carne y hueso. Ahora la podríamos ir a visitar a un cementerio o a una cripta. Entonces es irle dando los elementos de acuerdo a su capacidad. No le va a ayudar en ese momento de vida que se le explique cuál fue la causa de la muerte. Okay. No lo necesita, porque al final el dolor para el niño de que su papá o su mamá murieron ya es lo suficientemente grande. Pero si se lo dicen, lo que le van a generar también es un conflicto a ese hijo, que va a sentir que fue por mi culpa que se mató, claro, o que fue que yo pude haberlo salvado, o que nunca me quiso y decidió dejarme solo o sola. Y todos esos pensamientos que pueden ocurrir en la mente de los menores no le hacen bien a su vida emocional. Claro. Y creo que deberíamos protegerlos en lo posible de que ya la afectación de esta pérdida no se agrave con este tipo de lucubraciones. Ok, y cuando es una persona más grande, yo recuerdo que me tocaba trabajar con el tema de seguros. En un trabajo que yo tenía, el seguro pues no cubre las muertes por suicidio, pero los estudiantes llegaban y me decían esto, teníamos que buscar las soluciones, si había. ¿Cómo se le dice a estos jóvenes ya en edades universitarias, secundaria, que ha ocurrido esto? Sin darle vueltas, es la información como es. Esta persona murió por suicidio. Y de hecho los muchachos lo saben, primero porque ven redes sociales, andan en el mundo del internet, y que además están muy comunicados a través de redes sociales, todo esto, de manera que se enteran muy rápido, sobre todo cuando son personas de su entorno, o familia, o un compañero del salón o de la universidad. Claro. Ya entonces
No tiene ningún sentido estar ocultando nada, se plantea la situación como tal y hay que entender que si a la persona que está sobreviviendo le importaba mucho ese ser humano que murió, le van a venir miles de cuestionamientos. ¿Qué yo pude haber hecho? ¿Por qué yo no estuve allí? ¿Cómo no me di cuenta que le estaba pasando esto? Y son cuestionamientos comunes, pero que la mayor parte de las veces no tienen un sustento válido como para que las personas se atormenten mucho con esto. Entonces, allí lo que competiría tal vez es permitirles en un espacio hablar del tema. Y que no se vuelva un tabú, que no podemos mencionar que fulano, no, todos lo sabemos. A todos nos ha afectado de una manera, entonces hablemos de cómo nos sentimos frente a la muerte de fulano o fulana. Ok, entonces es importante no ocultarlo. No ocultarlo. Porque es más complicado cuando te enteras siendo más grande o por algún tercero. Porque a veces también pasa que en la familia no lo dicen, pero alguien de afuera hace los comentarios. Entonces, no ocultarlo, hablarlo y generar el espacio. Para eso nosotros tenemos como adultos que estar preparados. Porque si no estamos preparados para hablar de eso, podríamos generar tal vez como más conflicto en la idea. Ok, información importante para las personas que nos están viendo en cuanto a este tema. Lo que hemos mencionado insistentemente, siempre hay la posibilidad de buscar ayuda, que hablar sobre el suicidio no induce a nadie y que por el contrario puede ser una forma de aliviar una gran carga emocional. Que nos preocupemos unos por otros para revisar en nuestra casa, en nuestros trabajos, cómo están las personas, ofrecer manos de ayuda, ofrecer compañía, ofrecer conexión para un servicio de salud. Son cosas como muy básicas que están al alcance de cualquier ser humano que realmente esté interesado en el bienestar de otro ser humano. Perfecto. De hecho, el domingo 7, tendremos una caminata, bueno, tendrá la Fundación Sanamente, ¿se llama la fundación? Serenamente. Serenamente. La Fundación Serenamente ha organizado, como todos los años, su caminata por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Será este día 7 de septiembre, domingo, y va a ocurrir aquí en la cinta costera, y va a ser, esperamos que haya una gran concurrencia porque las personas que compran la camiseta para esta caminata están contribuyendo a que personas que tengan riesgo de suicidio reciban algún tipo de atención profesional gratuita o de muy bajo costo. Y esto es una forma también de apoyar la prevención del suicidio. Por supuesto, y también generando el espacio para hablar. Usted va y sus hijos le preguntan por qué vamos ahí, qué es lo que hay ahí. Todas esas cosas nos ayudan a generar prevención con los más pequeños o todas las edades. De hecho, si no tiene la camiseta también puede ir, pero como lo dijo el doctor, es una manera de apoyar la causa que es tan importante. Y bueno, nos queda aquí cerca del estudio, que casualmente estábamos hablando de eso, ¿no? Del poder estar, del acompañar, pero sobre todo del poder ser parte, ese granito de arena que necesitamos en Panamá. Yo siempre lo digo, no tenemos que esperar que ninguna persona nos ayude. Nosotros mismos como comunidad podemos empezar a darnos la mano y de esa manera poder generar estos espacios de prevención. Ahí estamos haciendo diferentes tipos de prevención porque estamos tomando la brisa, mirando el mar, hablando con otros, caminando. O sea, hay muchas cosas alrededor de estos espacios. Así que acompañemos a la Fundación Serenamente en esta iniciativa que sí, antes hacían las caminatas cortas en Costa del Este, ahora ya estamos en la cinta costera. Así que eso significa que la gente cada vez se ha interesado mucho más y bueno, importantísimo. Y que se van sumando a la organización de Fundación Serenamente otras organizaciones e instituciones, hay fundaciones, la Sociedad Panameña de Psiquiatría está colaborando en esta organización también. Súper. Entonces estamos haciendo un movimiento que crece y que ocupa la fecha esta de los 10 de septiembre, cercana a ella ocupa un espacio para que toda la sociedad pueda reflexionar alrededor de un tema de tanta relevancia. Como bien tú has dicho, no es solo un día, esto debemos tenerlo todo el tiempo, pero tener un día especial para hacer énfasis en reflexionar al respecto, claro que es muy importante. Porque es igual como el Día de la Madre, que las madres dicen, sí, el Día de las Madres son todos los días, pero si no hubiera un 8 de diciembre en nuestro país, las madres probablemente se pasarían dando más que recibiendo el cariño, la atención y los cuidados que merecen de parte de todos. Por supuesto, y súper importante que podamos participar. Son cosas del buen cristiano también. Sí. Así que, mensaje final. Yo sé que usted ha dicho ahorita que quería repetir lo que ya había comentado, pero un mensaje final
corto para todas las personas que nos están viendo en este tema que muchas veces es tabú, por no decir que la mayoría de las veces es tabú, que usted nos quiera dejar como médico psiquiatra. Yo diría que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la vida de la gente que nos rodea. El suicidio se puede prevenir y todos los que estamos en este mundo podemos contribuir a esa prevención. Ahora queda del lado de ustedes el interés de hacerlo, pero los invito y no duden, y si quieren informarse más, hay abundante información que se puede buscar positivamente en las redes y en internet. Perfecto, muchísimas gracias. Igual si quieren buscar lo que le dijimos de la caminata, bueno, en varios medios eso está apareciendo, y también la Fundación Serenamente, que pueden buscarlo en redes sociales o ahí en internet, y ahí les aparecerá mucha más información. Hay muchas personas también vendiendo los suéteres, entonces es algo bastante accesible, y como le digo, si no consigue el suéter, pues no pasa nada, usted llegue igual y camina y acompaña, y está ahí generando prevención. Como comunidad, como país, porque lo necesitamos, la salud mental es prioritaria, y esto forma parte de estas acciones de bienestar, de autocuidado, así que los invitamos a todos a que puedan participar. Si no tienen camiseta, también pueden comprar una cartulina y poner un mensaje de protección a la vida, prevención del suicidio. Y pueden de esa manera también hacer parte de esta gran actividad para ayudar a tener un mundo mejor. Perfecto, sí, la verdad es que muy bonito eso del mensaje. Ustedes pónganse creativos, esperamos vernos allá, si Dios lo permite, en estos espacios donde se genera salud mental. Al final esto es salud, de salud integral, y bueno, nada, como comunidad de prevención que somos nosotros, pues otro espacio para poder compartir y para poder vernos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y acompañarlos también a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Como le dije al inicio, pues Dios siempre es tan providencial y tan bueno que nos tiene aquí en este momento. Así que espero que podamos vernos nuevamente pronto por aquí en este espacio. Y bueno, será entonces hasta la próxima. Saludos. Hasta luego. Saludos. De Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.